Uno. Bienvenidos a Random Stage, especial de Halloween. En los capítulos anteriores tratamos, valga la redundancia, las primeras dos películas de Halloween, o mejor dicho, Halloween y su expansión. Y en esta ocasión nos sumergiremos un poco más atrás en el tiempo, a una película que, más que considerarse de culto, se considera, o al menos yo la considero, un film que marcó una época y transgredió las barreras de los grandes tabúes que habían en el cine, especialmente en el tema de la religión. Les habla Pablo, en el estudio me acompaña Mariano, quien, no sé, Mariano, decime, ¿esta película te impactó así brutalmente o la viste como un film de terror eh, que tenía un gran nivel de producción, pero que no era un gran furor como se le da a enten como, o sea, como un furor que, o sea, que tuviese el valor o el impacto que mucha gente le atribuye hoy en día al film, en retrospectiva. Bien. Primero que nada, darles la bienvenida como siempre. Voy a responder esa pregunta enseguida. Si te gusta el contenido que realizamos, no olvides de suscribirte, activar la campanita, darle el pulgar arriba y todas esas cosas que dicen los demás canales. Respuesta perfecta. Bien. Bien. Sí, Pablo. La verdad, cuando vi por primera vez, que creo que no mencionaste la película, El Exorcista, del año 1973 y del director William Friedkin, creo que es, se pronuncia Friedkin. así. Sí. Eh, digamos que esta película la vi a escondidas. ¿Ah? Yo debería tener 9 años. Así que, ¿Qué eh, hacías con 9 años? Okey. Yo también era kamikaze en esa época, así que ¿qué pasa? En el VHS llegaron diferentes películas. Pues me acuerdo que se alquilaban en el videoclub. Alquilaban, viste, una vez al mes, eh, una para los adultos y otras para los niños, viste. sí, tradición. Tradición. Y yo me acuerdo que en esta época, si mal no recuerdo, con 9 10 años tal vez, estaba para mirar Superman 1. Y, y recuerdo que mis padres, al día siguiente que yo había mirado la película, estoy seguro que era la de Superman, re entusiasmado, ¿no? La de Christopher Reeve. Obviamente. Ta. Entonces es Superman. Claro, estaba obsesionado ya con que él había podido viajar en el tiempo. Pero volviendo al tema del exorcista, escuché a mis padres no hablar, viste, de la película, ¿no? Que dijeron, viste, habían dicho mi madre que no le gustaba, ¿no? El tema de que cuando introducían, viste, que la película a él le pareció buena, que no sé, no, pero que ella no le gustaba, por ejemplo, cuando entraban en tema de brujerías y diferentes cosas. Y quedé con eso. Digo, brujas. Pero estaba hablando del género que le gustaba. Ujú. Y. Me fui para la casa de mi abuelo, ¿no? Y tenían el video, viste, allí mis abuelos. El video era de mis abuelos. Y mi padre quedó con los cassettes, no en casa. Y yo, dice, si querés mirar la película, mirala allá en la casa de tu abuelo, pedile. Y claro, cargué con todas las películas. Y cuando fui a meter la de Superman, miré la otra. Digo, el exorcista. Y digo, bueno, me voy a mirar esto. Pumba. Y lo metí. Para un niño que tenía 10 años, 9 años, sí, sí, no llegaba a los 10. 10 años estaba en cuarto de escuela. No, no, no. Tenía 8 años tal vez. 8 o 9 años. ¿Ah?
y aún creyente, fue un, vamos a decir, es lo que espera cualquier niño, ¿entendés? Temor, miedo, incertidumbre, ¿ah? Y me impactó, obviamente por la edad que tenía me impactó. Años posteriores, ¿no? Ya entrando en la adolescencia, unos amigos dijeron, que si alquilamos una película para mirar, y me salió de adentro El Exorcista. Ujú. Y obviamente la alquilaron, pero obviamente yo quería recordarla. Y quería que sintieran lo mismo que yo había sentido en aquel momento. Pero ya, digamos que ya venía de Alien, ya venía de Sí, ya venía un... curtido, Ya básicamente. venía bastante Venía de curtido. Stalingrado. Y empecé a mirarla y claro, la empecé a mirar desde otra perspectiva debido a que ya sabía lo que había sucedido. Y obviamente en un tiempo muy lejano, una de las películas que me inspiró a seguir el cine de terror. Dicho esto, yo creo que ya sabes cómo me impactó. No sé Sí, si responde a me tu hago. pregunta. Eso responde a la pregunta en sí. En mi caso personal, yo este film lo vi en la vieja Warner Brothers, cuando estaba en el cable, descanse en paz. Cuando era, siendo un adolescente, tendría 12, 13 años, por ahí. Y la vi, yo en ese entonces, mi padre, mi madre no, pero mi padre en sí, no le importaba lo que yo viese en el cable. Pasado los 10 años de edad, no le importaba nada Sí, sí, lo como que yo heavy viese. metal. Exacto, como heavy metal, exactamente. Y entonces yo tenía vía libre, y al tener vía libre yo creí que podía verlo todo y que era capaz de verlo todo. Y cuando apareció El Exorcista, yo ya había visto escenas en el viejo programa llamado La magia del cine, que pasaban en la vieja Discovery. La magia del Te, traje- cine. sí, te pegué en el cocoro justo en la fe, te di. Vimos el mismo programa que ahí explicaban cómo realizaron la mayoría de los efectos, Sí, así como los efectos de sonido. así es. Eso, el efecto, te lo voy a dejar para ti, que, que comentes cómo hicieron el efecto de la cabeza rotando, o sea, el sonido de la cabeza rotando. Pero volviendo a lo que decía, yo la vi de noche, muy tarde en la noche, y me asustó la película. Me asustó no porque el film fuese realmente grotesco, generase miedo, sino porque mi imaginación eh, siempre empeoraba las cosas. Es que es muy común de la edad. Sí, es un arma de doble filo que me ha hecho pasar momentos bastante horribles viendo películas de horror, pero que en general la película en sí yo estaba en ese momento en el que no quiero ver esto, me asusta demasiado, pero maldita sea, quiero seguir viéndolo. Claro, querés saber Entonces tenía qué sucedía. claro, un impulso masoquista que me decía, seguí en ese canal, maldito desgraciado. Claro, hay un tema peculiar que nosotros lo hemos hablado y lo hemos discutido centenar de veces, que es la presentación de la película. Por lo general te presentan a los personajes, se da el desenlace y llega al final. Y esta película es una obra maestra. Esa es la palabra. Es una obra maestra. Cumple con todo. Y muchos que no han visto la película, ojo, que tocan de oído. Ah, porque vieron un tráiler, porque vieron algún meme, porque vieron alguna secuencia, viste, ahí de la película. O vieron la parte graciosa, viste, no me acuerdo si es... cuál de las películas cómicas es que hacen alusión hacia El Exorcista. Eh, cabe mencionar que la niña no es el personaje principal. El Ujú. personaje principal es su madre. Sí, porque es a través de ella Claro, o sea,
Ella es básicamente el filtro entre lo que está pasando en todo la película en sí. O sea, ella está en el epicentro de eso. Además, esta película la llevaron a un nivel tan realista. La muñeca, es más, eh, muchos tal vez recién se van a enterar de que recrearon a una muñeca perfecta, perfecta. Parecía la niña, ¿ah? Y era una muñeca de tamaño real. Pero otra de las cosas que también hay que mencionar es que cuando la llevan a estudiar, no sé si te acordás que está en el hospital, que le están Sí, que le sacando... meten unos tipos, no sé si ¿cómo se llama la porquería? En la frente para medir, no sé qué, Sí, su sí, sí, actividad sí. cerebral. ¿Sabías que todos los que actuaron ahí fueron médicos reales? Ah, Y que esa- los procedimientos que realizaron allí eran procedimientos que lo hacían ahí, vamos a decir, eran procedimientos reales. Entonces, eso impactó más en el momento de que cuando la gente del rubro, los médicos en sí, vieran eso, ¿te imaginas que fue un... ¿Qué están haciendo? Lo están haciendo... Eso, no, no. Entonces, años 70 se experimentaba mucho con la gente. Y sí, era real. Y volviendo al tema, es lo que que fuimos a charlar y dijimos, no, vamos a grabar porque eh, cumple las Sí, tres etapas. ¿Ah? Y podemos ver cómo el director eh, te va mostrando las fases y cómo se va transformando la película a medida que transcurre el tiempo y va acompañando la transición de los eventos con el espectador. Es decir, cuando ves la película, ves a una niña alegre, una madre que pelea por, como es, por sobrellevar su separación, ujú. eh, y con mucho color. La casa se ve colores, ella viste en un momento, no me acuerdo si era rosa o rojo, una camisa o una blusa, no sé. ¿Ah? Claro, colores alegres, o sea, Claro, para que tono cálido. impactara. Claro, impactaba allí y a medida en el espectador, vos estabas viendo algo, toda una armonía. Cuando la niña empieza a tener sus primeros síntomas, por decirlo de algún modo, experiencias con el ser del otro mundo, o del inframundo, vos vas viendo cómo la madre trata de sobrellevar, vamos a decir, te muestran una madre luchadora, te muestran una madre sin un marido, sin un padre para la niña, ¿no? Que la ayuda a enfrentarse a, a la situación que está viviendo. Entonces, los colores empiezan a atenuarse lentamente. Y una de las cosas que más me gustó de esta película, que no sé si lo sabías, que no puedo recordar el nombre del actor, tal vez vos sí, el, el que hace del padre viejo. Del hijo de... Sí, 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 sé quién es, no me sé el nombre del actor en este momento, pero sé quién es el personaje que comentás. Bueno, ¿sabías que estaba Creo en que estaba su... con Carras, ¿no? Sí, o sea, ese padre viejo fue el que fue junto con el padre Carras a la casa, ¿o no? Claro, ¿O sí, estoy sí, sí. confundiendo? El padre Claro. viejo ese, que simula tener 70 y pico de años, en realidad tenía solamente 40. Era puro El, el, médico. el trabajo de maquillaje Mm. es demencial. Y otra cosa que gira en torno también al padre, ¿no? Al cura más joven. Es que Carras. sí, gira la madre y el cura ese son los personajes principales en realidad de la película. El padre está luchando
con una enfermedad de su madre y él es, aparte de ser sacerdote o cura, lo que quieras, como no me recuerdo bien qué es, también tiene estudios de psicología. Entonces hay una unión ahí mágica de entre fe y ciencia. Y él está perdiendo la fe por lo que tiene él que vivir, no y por la situación que está sucediendo en ese mismo momento. Claro, se ve superado Claro, en todos los además, frentes. eh, Friedkin, el director, hace algo brillante. Y es, cada vez que vos intentás pensar de que va a mermar la situación, él hace una separación de personajes. No sé si te percataste. Eh, Vamos a decir que ya transcurriendo la película gira todo en vuelta de la niña y en la habitación de la niña. Ujú. Sí, ¿Sí? sí. Ahora, no sé si recordás que en cierto momento la niña o el diablo, que supuestamente no es un demonio, sino que es el diablo que la, que la, está Que la posee. la Sí, posee, eh, hace que el padre se quiebre. Y el cura viejo lo saca, lo aísla. ¿No? Pero antes de eso, ¿a quién aíslan? A la madre. Entonces, estás viendo que, eh, vamos a decir, cuando vos mencionaste que mucha gente se quebró, ¿no? Y mucha gente se fue, muchos se desmayaron. sí, Imagínate, estamos hablando del 73, ¿ah? En una cultura americana, ¿no? Completamente creyente. sí, sumamente católico romana o religiosa en sí. Claro, entonces imagínate que eso impactaba. Pero no solamente eso, sino que un padre, una madre que haya ido a mirar la película en aquella época y que sea soltera, está viviendo lo que esa madre está viviendo, está sucediendo en la película, ¿entendés? Sí, en la primera mitad, por así decirlo, sí. Y de hecho es una representación de la mujer muy atípica a la clásica mujer femenina que se quedaba en la cocina y era la que mantenía la casa mientras que el hombre trabajaba. En este caso te muestra una mujer que se Reagan, supera y que da todo por la hija. Reagan se llamaba la niña. Ahí está. Ok. Bien. De hecho, si mal no recuerdo, ella terminó cuando crece, cuando sí, cuando llegó a la adultez. Un dato de color es que esa niña de la película terminó trabajando, o sea, apareciendo en las revistas de Playboy. Fue una actriz erótica de gran porte. Nada No, más faltaba eso. no sé. Lo que sí puedo, es un dato, es que la película fue nominada a no sé cuántos premios, ganó no sé cuántos, y asimismo eh, a la mejor adaptación, porque está basada en una novela de 1949, si mal no recuerdo. Sí, que a su vez está basada en un supuesto exorcismo real. Eso, no sé, no me recuerdo si el exorcismo fue en el 49 y después salió la obra, vamos a decir, la obra literaria. Y después fue la adaptación a la película. Y creo que en la adaptación a la película, creo que el mismo escritor estuvo ayudando en el guión, si mal no recuerdo. Y no quiero pifiar. Si alguien sabe al Eso, respecto, puede mencionarlo. ya. Lo que sí sé es que creo recordar yo vi un detrás de escena en La magia del cine, Sí, hace sí. años atrás, en el que creo que los sacerdotes o curas que realizaron el exorcismo original metieron su perspectiva y ayudaron al director. Posiblemente sí, Ah, no lo dudo. claro, obviamente, después le dieron en una investigación que se llevó a cabo de si el exorcismo había sido real o no, le dieron palo por todos lados porque se notaba a leguas que había un montón de fabricación de parte de los curas con respecto al evento. Max Pero von Sydow se llamaba el cura viejo, que en realidad tenía 40 años y que lo envejecieron. sí, tenía 30 kilos de maquillaje por encima y Y el prostético otro y todo. actor, eh,
que es un dato también interesante, que es como que nació para hacer el papel del cura, fue su primer papel en el cine. No sé si Sí, sabías claro, eso. creo que sí, eso lo entiendo y en el caso es como la niña, creo que fue la primera vez que actuó. Sí, es más, un dato Que- interesante fue que el director no quería una niña que llamara la atención, quería una niña más normal, ¿no? Y que no fuera, viste, de esas que marcan tendencia, ¿entendés? claro, que fuese un ser humano, no Exacto. un tótem o un ítem. Y lo que impactó también, que generó una polémica gigante, es que obviamente se enfocaron en una niña que estaba entrando en la adolescencia y que en pleno cambio de adolescencia, ¿no? Empieza con, vamos a decir, es poseída, ¿no? Y obviamente estamos hablando de que ahí dice groserías, dice diferentes cosas, vamos a decir, representa por medio de movimientos realizar otras. Y nosotros creo que hablamos ya un pequeño detalle, creo que fue en el capítulo anterior, en Halloween, de que hablamos sobre, ¿te acordás cuando hace la araña que baja por la escalera? Sí, sí. Bueno, eh, si mal no recuerdo, creo que eso es en una versión extendida. Ujú. Porque eso había sido eliminado de la versión para televisión. Ahora sí, está, no estaba equivocado. Y otro de los detalles es que mucha de la gente criticó ese primer plano, vamos a decir primer plano, no, esa escena, y diciendo que no aportaba nada. En En realidad realidad sí, sí retorció a más aporta. de uno, no, Claro, eso obviamente. fue, les pegó fuerte por eso. Macho, que se te aparezca bajando la escalera así, sacando la lengua y yendo rumbo a vos. Eso es, hasta ahora me impresiona. Y me No, gusta, pero me obviamente impresiona. es impresionante cómo la van transformando, cómo tiene sus heridas en la cara, en los brazos, el pelo Sí, como, vamos a decir, es como si a medida que se sumerge en la posesión, como que lo que está dentro intenta salir del cuerpo, como que reventándolo, como que lentamente va abriendo grietas. y ahora hago un paréntesis y no quiero equivocarme. Tal vez vos me corrijas, tal vez algún Sorpréndeme. espectador me corrija. No sé si fue en esta película, porque obviamente a veces se me cruzan los cables. Me pasa igual. Pero dicen que en la habitación, viste, con el vapor que sale y todo eso, que en realidad no estaba frío, sino que utilizaban vapor de calor. Sí, sí, Entonces, sí. digo, ahí se nota cuando el cura está sudando, que realmente está sudando. No, ella con el pelo que era para mantenerlo así, que no se secara, entre otras tantas cosas más. Bueno, Sí, sí, ganó sí. premios, ¿no? A mejor equipo de fotografía. Es un peliculón. Los cambios. Y acá, esto es lo que voy a resaltar. Que se nos iba a pasar, y creo que a los dos se nos iba a pasar. No, a En ver. esta película, El Exorcista, no la nueva, 1973. ¿Ah? Sí, sí, no el remake de porquería que No el sacaron. remake. En esta película podemos ver que no se necesita de sonidos fuertes, ni cambios de escenas brutales para sorprender al espectador. Ah, sí, el típico screamer con sonido que utilizan en los cines de, entre comillas, horror hoy en día. Mirá, creo que después del fin del siglo, creo que se vino abajo todo. Y creo que aumentó en la primera década del siglo XXI. Así Sí, que fue en picada. Pero como en esto podemos ver los encuadres, cómo juegan mucho con las sombras, que es impresionante. sí, Los primeros planos o escenas clave de... Hay una escena perfecta que es cuando el cura viejo
Mm. Y este otro se había quebrado, que lo saca de la habitación. ¿Recordás? Sí, que estaba prácticamente como dejando la fe, porque Exacto, el diablo, bueno, el demonio lo había fulminado. claro. Este, Y ahí, cuando él está hablando, te muestran la escala eh, de autoridad. El encuadre está el cura viejo, vamos a decir, en grande, el cura quebrado en el centro, enfocado, ambos enfocados, pero el cura viejo más de espalda, como que este otro mirando la cabeza, hacia abajo, ¿viste? ujú. Quebrado. Y en el fondo, ¿no? Más chico, está encuadrada también la niña y en un momento mira hacia la cámara. Entonces te está mostrando de que el cura está quebrado, este lo está sacando y que como diciendo yo tengo la autoridad para seguir peleando acá. Sí, 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 Y sí. eso lo logra Un simple plano. un simple plano y vamos a decir alguien como es, que haga el trabajo correcto de fotografía. Sí, esa es una cosa importante. A los directores de fotografía casi nunca se les da crédito del trabajo monumental que hacen al elegir el ángulo de una toma. Oh, en una de las caídas está en la cámara. Bueno, los acercamientos lo hacen colgado entre cuerdas cuando están entrando rumbo al cuarto de la niña. Los Sí, sí, trabajos sí, están impresionantes. Esta película sí, es una obra maestra, cumple con todo, eh, es una película de drama sí. para después Pero entrar en el terror. sí, pero yo le añado que es una película muy transgresora para la época, O, porque si recordás, hay una escena que nunca se había visto en el cine y nadie se atrevería a haber hecho, que es cuando la niña se masturba con el crucifijo, o sea, literalmente se quita la virginidad con el crucifijo en sí. claro, eso fue una de O las sea, polémicas más grandes que es, hubo debido a que lo tiraron al cine. Rompe con todo el es- estereotipo que venía. claro, Por eso te digo, te es una obra muestran, maestra. claro, en la película en sí, te hacen ver como que los curas, que son supuestamente los protectores del rebaño, sean aquí, estén perdiendo constantemente la guerra porque intentan salvar a la niña, pero el demonio siempre les da bofetadas que los manda hacia atrás. Y vos ya no sabes en un punto qué va a pasar, vos ya la niña crees que va a morir y va a ser poseída totalmente, o que los curas van a ser asesinados por el demonio, o que la madre va a ser poseída también y los curas van a enfrentarse en una guerra de dos frentes. Claro, Ya no sabes qué va a y eso es pasar. lo que nos tira el- ¿cómo decir? La escena tras escena, cómo va reduciendo y cómo te lleva a eso con el juego de colores. Sí, claro, porque a medida que se va todo al carajo, la casa es cada vez más oscura y te da una cosa genial de esta película, es que con simples tomas de la habitación, hace que el espectador se fabrique cómo se siente esa habitación. O sea, sentís como desde la pantalla sale el peso Es lo que de mencioné. los colores. La habitación es un personaje más. Sí, Y a esto es lo que voy. Todo tranquiliza cuando sale para afuera de la habitación. sí, ¿Entendés? es como un mundo aparte. Cruzar la Es un puerta y mundo es un umbral aparte. de ¿Y qué separación. ves afuera de esa habitación? Ves el horror de no poder lograr, vamos a decir que, por ejemplo, la madre que no puede ayudar a su hija. Vamos a decir, eh, el dolor, estar herida, ¿entendés? La desesperación. Y los curas ven eso también. Entonces, ¿qué pasa cuando vos ves eso? Y vos decís, sí, pero algo tienen que hacer. Y deciden nuevamente entrar a la habitación. Cuando van abriendo la puerta, siempre y en cada una, siempre sucede algo. Sí, ¿No? Y ahí está el clásico vómito hacia el cura, ¿no? Que, vamos a decir,
sabés que cuando va a la habitación algo va a suceder y a vos ya vamos a decir, ya te pone en tensión. No sé si me Sí, explico. total. Sí, Eh, y eh, de eh, hecho, es una obra maestra. Ya está. sí, hay cosas en los escenarios que tenés que tener el ojo muy atento. Hay cosas que ocurren, son efectos simplemente de superposición de imágenes en miniatura en ciertos ángulos de las paredes, etcétera, que ocurren cada vez que un cura entra o sale, pero vos no la ves. Tenés que estar muy atento a ver esas pequeñas apariciones. Lo que quiero decir es que hay un nivel de detalle brutal No, que no no, está a la no. Eso vista. no da ni para mencionar. Eh, eh, Se ganaron todo. Esta película trasciende. Estamos hablando. Pablo tiene ya 50 años. Va Sí, para sí. 50 años. eh, Antes de que me olvide, ¿te acordás la escena cuando está el padre viejo? Creo que viendo a un cura, no me acuerdo quién era que estaba tirado en la calle, que había salido expedido por la ventana y se había hecho Sí, sí, pelota sí. contra el piso. ¿Viste que al cura viejo le tiemblan las manos? Sí. Bueno, eso es real, porque el director hizo que él filmara la toma como 50 veces y el tipo estaba tan, con los nervios tan descuajiringados, por así decirlo, que tenía un temblor real. Bueno, Y acá esa fue la entró escena que quedó. una polémica grande también. Es que cuando comienza, ¿te acordás que hay un mendigo, creo, si mal no recuerdo, que le pide limosna diciéndole que había sido monaguillo? Creo que recuerdo eso, sí. Y este le niega, pero Sí, llega sí, al sí. costo tipo a confesarse, ¿entendés? Y bueno, digo, dicho esto, te diste cuenta que en toda la película lo que sí hay fe de los curas, vamos a decir, de uno de los curas que trata de devolverle la fe al otro y trabajar en contra De la posesión. de la Sí, porque posesión. el cura viejo sabe que él solo no va a poder. Si va él solo a enfrentarse a eso, él pierde, está destrozado. Claro, además vos sabés Necesita del que otro. cada vez que empiezan, que son de varias sesiones, ¿te acordás? Eh, Cada vez de esas sesiones, cada vez que vuelve el espectador, nuevamente entra en tensión. Sí. Eh, es más, hasta el último minuto de esta película, viste que te sorprende. No, es que estás al borde de no saber, de no poder predecir. Y de hecho, desgraciadamente, por desgracia, la película tuvo que eliminar al menos una escena, un diálogo sumamente crucial que la habría hecho más interesante. Y hay una parte en la película que originalmente la madre de la niña finalmente pierde la fe, pierde todo. Ella está desesperada y grita, yo renuncio a Dios. En plan de que ahora los curas están, como yo te decía, en una guerra de dos frentes. Tienen que Claro, enfrentarse a la niña y a la madre. hay un tema principal también, es que en ningún momento está Dios metido. Es Como como que no que, está metida. claro, le dejó, estamos frente a una película donde el demonio que posee a la niña, él mismo dice que no es un demonio simple, sino que es el mismo diablo. Mm, sí. Bueno, dicho esto, no hay un Dios que se meta, sino simples mortales que pelean contra el príncipe de las tinieblas. Hay todo un análisis interesante sobre este tema en internet que lo pueden buscar, ¿no? Pero no sé si No, no, no ahora me sí ente- te entiendo a lo que iba. O sea, como que Dios dijo, gente, arréglense con mi Exacto. Entonces, archinémesis, ustedes están solos. cuando mencionaste eso, yo estaba enterado, sí, de que había en un momento que no sabía quién era que había dicho renuncio a Dios. Y es justamente para dar a entender eso. Claro, pero lo que iba yo a decir es que esa frase que decía la madre originalmente, que ella ya renunciaba a Dios y se daba por derrotada, la actriz, como era tan religiosa, se negó a decir la frase y peleó con el director para cambiar la frase. Y la frase fue eliminada de la película. Sí,
sea, o Vamos a sea, decir, fue eliminada de ese personaje. Hay otro, creo que hay otro personaje que la dice, pero no tiene ni la mitad del impacto que habría tenido de verlo desde la madre, cuando la madre se da por, sí, se sí, sí, rinde. sí. Además, trajo mucha polémica esto y gira en torno a esta película a algunos, ¿cómo es? Tipo misterios. Como que la mayoría tuvo problemas y unos murieron antes de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que en Poltergeist. Pero son cosas que suceden y más nada. Bueno, Pablo, creo que hasta acá ¿Sí? le dimos un... Esto no es que hay que decir, ¿se recomienda esta película? No, obviamente esta película es una obra maestra de cómo se hace El cine de horror, una básicamente. verdadera película de horror dramática que te presentan a todos los personajes en la primera etapa y cómo se va desarrollando, ¿no? Hasta llegar al final. Así que El Exorcista del año 1973 y hasta acá llego, me despido. Les ha hablado Mariano y los dejo con Pablo. Y antes de nada, antes que Pablo siga, Ay, maldición. antes de darle la palabra a Pablo, Ya sé les lo que voy a... viene. Pablo, te toca Sí, a vos. Así que hasta en la próxima, gente. te maldigo. Eh, El Exorcista es casi que una obligación. Si te gusta el cine de terror o estás comenzando a sumergirte en las películas de horror, tenés que ver El Exorcista. Es una obligación porque es un film que tiene ya décadas de antigüedad, sin embargo, resalta y está por encima de la gran mayoría de las películas de horror de este siglo y del siglo pasado. Cabe destacar, antes de terminar, que la actriz que interpretó a la madre de la niña renunció a ver la película por todos los problemas que tuvo que, todo ¿cómo decirlo? Eh, todo los traumas que le generó hacer la película, actuar, porque ella era muy religiosa, el film era brutalmente, casi que antirreligioso. Entonces, el film afectó al menos a esta actriz de forma bastante negativa. Sin embargo, es una película que trasciende las épocas y será recordada por siglos en el futuro. Eh, Sin más que agregar, si no les gustó el video, dejen su dislike. Si no les interesa nuestro canal, no se suscriban. Y si no les interesa enterarse de que hemos sacado un nuevo video al público, no le den a la campanita. Así no saben que este canal existe y no se ven obligados a interactuar con el contenido que nosotros publicamos. Eh, Sin más que agregar, ahora ya finalmente, les ha hablado Pablo con Mariano en los estudios y muchísimas gracias por sintonizar Random Stage.